Hola chicos, voy a hablaros de una de las cosas mejores que tuvo la Edad Moderna, que fue el arte. Vamos a ello. Fijaos que el arte de la Edad Moderna, igual que habíamos visto que en la Edad Media había principalmente, bueno, nosotros hemos dado dos estilos, que eran el románico y el gótico. Durante la Edad Moderna encontraremos tres estilos: el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo. El Renacimiento se dará desde mitad del siglo XV y casi todo el siglo XVI. El Barroco durante el siglo XVII y algo del XVIII, y el Neoclasicismo será el resto del siglo XVIII hasta entrar en el siglo XIX, aunque a finales del siglo XVIII ya empieza a haber otro estilo que se llamará romanticismo. Pero vamos a ver un poquito en qué se manifiestan. Se dan tanto en la arquitectura, es decir, en el diseño de edificios, en la pintura, en la escultura y en la literatura. Es decir, son movimientos artísticos que, digamos, contagian a todas estas disciplinas artísticas, ¿vale? Entonces, en el Renacimiento vemos que lo que va a haber será una inspiración en la antigüedad clásica, sobre todo en Roma. Se desarrollan mucho las cúpulas. Veremos que es un estilo completamente diferente al del gótico, ¿vale? Vamos a andar en ello y luego volveremos aquí a esta lista. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la pintura renacentista, qué es lo que ocurre con ella. Y ocurrirá una cosa, con la pintura renacentista eh, tenéis que entender que todo el arte viene siempre relacionado con el momento histórico. Y hemos dicho que la Edad Moderna es un momento en el que aumenta el comercio, aumenta el poder de una clase social llamada burguesía, que son los comerciantes, que se enriquecen y entonces quieren tener cuadros. Y aquí tenemos un ejemplo de un retrato. Y otra cosa que sabéis que ocurre durante la Edad Moderna es que hay un avance tecnológico importante, y uno de los avances tecnológicos será el invento de una técnica que es el óleo, porque hasta entonces se pintaba de varias maneras: se pintaba al agua, se pintaba al temple, que es utilizando clara de huevo y tal, pero a partir del Renacimiento, a partir de la década de 1430, se introduce el óleo, y el óleo permitirá hacer mucho más detalle, porque el óleo, como tarda más en secarse, perdón, nos permite corregir durante mucho más tiempo la pintura y permite alcanzar mayor perfección y mayor nivel de exactitud. Fijaos que cómo se tuvo que quedar la gente cuando de momento el señor Jan van Eyck, que es este personaje de aquí, holandés, pues perfecciona esa técnica del óleo hasta el punto que le permite llegar al detalle que veis ahí, a ese nivel de retrato tan perfecto. A la gente le explotaba la cabeza. O sea, cuando encuentran esa técnica, madre mía, esto fue un bombazo, fue una revolución artística. Entonces, con ayuda de ese nuevo material pictórico, de esa mezcla, de esa sustancia que se obtiene de esa pintura, mezclando aceite y los tintes minerales, pues el retrato empezará a ganar un gran nivel. Entonces, muchos comerciantes querrán ser retratados por pintores, y entonces ocurrirá que tanto los comerciantes como los nobles se convertirán en padrinos. La palabra técnica es mecenas, porque serán patrocinadores de los artistas. Es decir, le pagarán al artista o sea, la gente bien rica le paga porque le retrate siempre que él quiera, y le mantiene como una pensión, como un dinero constante
que le permite vivir y correr con sus gastos al artista. Entonces vemos que se alcanza unos nuevos niveles de realismo que nunca antes se habían alcanzado en la pintura. Otra obsesión que ocurre con el Renacimiento es que, como se descubre de nuevo lo clásico, una de las cosas que se descubre es la perspectiva, y la perspectiva hará que introduzcan muchas imágenes que incorporen edificios, porque eso permitirá representar el espacio mejor. Es decir, los artistas renacentistas, una cosa que les va a gustar mucho hacer en sus cuadros es practicar a crear el efecto de profundidad. Lo que pasa que en una primera época, si os dais cuenta, no saben todavía hacer el desenfoque que tiene el aire, porque cuando miras un objeto que está cercano, el que está lejano está desenfocado. Eso más adelante sí que se conseguirá. Y entonces aquí tenemos un ejemplo, esta vez de pintura al temple, de 1495, es decir, de finales del siglo XV, pleno Renacimiento, en el que, como podéis ver, se incorpora de nuevo elementos arquitectónicos en la pintura para dar esa sensación de encontrarse en una profundidad, porque esto lo harán imitando los frescos que ven de los romanos. Los romanos antiguos, a veces en sus villas, es decir, en los chalés, por así decirlo, de los ricos, hacían escenas así arquitectónicas para crear sensación de profundidad. Pues esto los pintores renacentistas lo copiarán, copian mucho de Roma y naturalmente añaden cosas nuevas. Y dentro de esa obsesión por la perspectiva, por la profundidad, por saber dibujar, digamos, lo que vosotros diríais el 3D, la tercera dimensión, pues lo aplican también al dibujo y a la pintura del cuerpo humano. Nunca hasta ese momento se les hubiera ocurrido, hasta el siglo XV, final del siglo XV, representar a Cristo en una postura en la que lo primero que ve son las plantas de sus pies y lo que más atrás queda es la cabeza, ¿no? Aquí un Cristo muerto, un Cristo yacente, y vemos que el pintor ha hecho la innovación completa de representarlo, lo que se llama en escorzo, es decir, en perspectiva. ¿De acuerdo? Escorzo es la perspectiva aplicada al cuerpo humano, que hace que, si yo pongo así mi mano, ahora en este momento veis mi mano más grande que mi cabeza. ¿De acuerdo? Pues esto lo llevarán a la pintura con grandes resultados. Esta que os voy a enseñar ahora probablemente os va a sonar. Voy a quitar imágenes anteriores. Seguramente esta mujer tan mona, la Mona Lisa o la Gioconda, también llamada, os sonará bastante la imagen, y quizá también os suene que fue su autor, que fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el prototipo de hombre renacentista. En el Renacimiento los grandes artistas, son también grandes pensadores y al mismo tiempo grandes inventores. Entonces se atreven con todo, se atreven con la arquitectura, se atreven a construir edificios, se atreven a pintar, es decir, gente talentosa que no se corta un pelo, que se atreve con todo, y ellos, en vez de decir videojuego, calla, pásame el martillo y el escoplo que te voy a hacer aquí una escultura que te vas a quedar frito. Y efectivamente es la característica del Renacimiento, es que los artistas se atreven a tocar todos los palos. Un ejemplo lo tenemos en este. Esto es uno de los frescos, se llaman frescos a las pinturas que se dibujan directamente sobre una pared. Estas están pintadas sobre, esta es la creación del hombre, la creación de Adán. Ahí vemos a Dios tocando el dedo él acaba de insuflar la vida a Adán. Esto está en la Capilla Sixtina, que es una parte del Palacio del Vaticano, que es Roma, que era la residencia era y sigue siendo la residencia de los papas. Es decir, que esto, si tú vas a misa en el Vaticano, lo que te encuentras en el techo es un montón de pinturas hechas por Miguel Ángel Buonarroti en pleno Renacimiento,
Y esta sería una de ellas, de las que te encontrarías. Y como decía, que se atrevían con todo, pues aquí tenéis otra creación, esta vez escultura. Este es el Moisés de Miguel Ángel. Era gente muy cañera, como podéis ver, que se atrevían con todo y además lo hacían bien. Eso es ser Por eso cuando se habla de un hombre renacentista o es una mujer renacentista, se refiere a una mujer o un hombre que destaca en muchas cosas y las hace bien porque le pone empeño, le pone ganas y esmero. Y dentro del gusto que tienen por representar la figura humana, aquí tenéis un detalle del nacimiento de Venus, que es un cuadro, que es este cuadro, que es de Botticelli, que es también de inicios del Renacimiento. Durante el Renacimiento, como rescatan temas romanos de la antigüedad, pues en vez de solamente representar cosas religiosas como hacían en el románico y en el gótico, ahora en el Renacimiento van a representar mitos romanos, mitos clásicos, romanos y griegos. Entonces, esto sería, por ejemplo, el nacimiento de Venus. Entonces, esto jamás se les hubiera ocurrido representarlo en épocas anteriores y además mostrar así la desnudez. Bueno, aquí veis que esta desnudez es un poco bastante tapadita y tal, porque todavía es principio del Renacimiento. Y esto sería en cuanto a pintura y escultura renacentista. Si nos vamos a la... A ver. Estoy buscando más detalles. A ver, estoy buscando la escultura... La arquitectura, perdón. La arquitectura renacentista también, fijaos que rompe con lo que había sido el gótico, aunque en España, esto es en España, el primer gótico se le llama plateresco. Esto que veis aquí se le llama plateresco porque recuerda mucho a como si fuese una bandeja de plata que estuviese labrada con formas, con filigranas, etcétera. Entonces esta fachada de esta catedral sería de estilo plateresco. Veis que ya no hay arcos apuntados, sino que lo que hay son arcos de medio punto que se llaman. Fijaos también, por ejemplo, esta otra que está en la fachada de la Universidad de Salamanca. Y de nuevo vemos ese estilo plateresco, que es el estilo propio de la época de los Reyes Católicos, es decir, de finales del siglo XV. Este es el estilo que triunfa en nuestro país, en España. Posteriormente, con Carlos I de España y V de Alemania, el nieto de los Reyes Católicos, a partir de 1517, recordad, el estilo que se va a imponer ya va a ser plenamente renacentista, pero con añadidos propios, como por ejemplo este estilo almohadillado que se llama en los bloques de piedra, ¿vale? Esto sería en el palacio de Carlos I. El palacio que tenía en Granada, si no me he confundido yo de imagen, porque es uno que es exactamente igual. Vamos a ver. Entonces, hablábamos antes, vamos a ver cómo sería en el extranjero. Hablábamos antes, os he mencionado que Miguel Ángel lo mismo te pintaba la Capilla Sixtina, que te hacía unas esculturas para morirse, como habéis visto el Moisés, también hizo varias más muy famosas, pues la Pietà o el David de Miguel Ángel, que os invito a que investiguéis sobre ello. Y fijaos si se atrevían con todo, que se atrevió incluso con la cúpula
de la Basílica de San Pedro. Una cosa que van a hacer en los arquitectos renacentistas es volver a las formas redondeadas en vez de a las formas apuntadas del gótico. Arquitectónicamente, realmente, en el fondo, implicaba menos dificultad aplicar estas estructuras que las del gótico, pero siempre van a buscar una innovación estética que, como veis, es completamente diferente a lo anterior y está muy bien, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí empiezan a ir un paso más allá de lo que habían ido los romanos en el sentido estético. Ellos no van a conseguir hacer bóvedas tan grandes porque no consiguieron redescubrir el hormigón, que no se descubrirá hasta finales del siglo XIX, o sea que todavía faltaba mucho, desde la época de los romanos, que eran los que realmente habían sido los inventores del hormigón, ¿vale? Así que esto lo van a conseguir hacer pues estudiando mucho las cargas, intentando lograr que no se venga abajo en la estructura. Un trabajazo enorme. Otro ejemplo lo tenemos en la cúpula de la Catedral de Florencia. Esta es obra de Brunelleschi, se escribe Brunelleschi. Y esta podéis ver lo tremendamente bonita que resulta. Además es muy grande, es muy alta. Si hubiese una figura humana al lado para comprobarlo, veríais que es enorme. Entonces es un gran esfuerzo de diseño. Fijaos esa especie de dibujo que tiene en la parte bajo de la imagen. Esto es primer renacimiento, que si nos fijamos aparece en los primeros edificios de estilo renacentista, que esto viene heredado de Constantinopla. Como vimos en el primer vídeo sobre la Edad Moderna, vimos que con la caída de Constantinopla van a heredar mucho su influencia arquitectónica. Pues aquí, por ejemplo, lo estamos viendo. Y entonces esto sería de pleno siglo XV, ¿vale? Que es pues la aportación. Y bueno, y vemos que al fondo, veis que al fondo está precisamente la cúpula o sea que esto es Florencia, ¿de acuerdo? Y al fondo veis la cúpula que os acabo de mostrar, es decir, esta cúpula. Bien, y esta imagen me he ido como de más cercano a más atrás. Esto sería primer nacimiento de lo que es la arquitectura renacentista. Veis que se abandona los arcos apuntados, los arcos ojivales, ¿vale? Y se vuelve al arco redondeado, al arco redondo, al arco de medio punto, a imitación de Roma. Entonces ellos darán un cambio muy grande a su mentalidad y pasarán a aborrecer el estilo gótico e intentarán hacerlo a la manera romana y bizantina. Y luego ya irán cogiendo cada vez soltura y harán formas nuevas, arquitectura nueva. Pero resulta que todas las cosas tienden a cambiar y conforme van cambiando las épocas, pues pasa que la sociedad se vuelve mucho más compleja, las ciudades empiezan a crecer bastante, la vida, además, empiezan a haber una serie de guerras de religiones en Europa, que esto ya lo sabéis, lo hemos visto, la reforma protestante, etc. Entonces esto va a hacer que, por un lado, esto y también algunas veces que va a golpear tanto la peste, ahora desgraciadamente lo tenemos más claro esto lo que implica, el que aparezca una epidemia. Aparecerán oleadas de peste, aparecerán también crisis económicas, y eso va a hacer que la gente empiece, en vez de buscar tanto la proporción ideal y tal, a pensar un poco más en la propia vida, y esto va a suponer un cambio importante que va a ser el barroco. En el barroco, una vez consideran que han agotado un poco ya el hacer este estilo, digamos, perfeccionista, de buscar siempre lo bonito y siempre las figuras como que tienen una sensación de estar paradas en las pinturas, etcétera, pues van a buscar movimiento, el representar el movimiento, el representar la agitación, el representar la oscuridad, el representar incluso lo siniestro y lo desagradable, ¿no? Entonces, tanto en arquitectura como
en pintura, como en literatura, las formas se retuercen. Vamos a verlo ahora en pintura y veréis qué característico. Y después lo vamos a ver en... a ver si yo tengo aquí pintura. Os lo estoy buscando, que lo tengo preparadito. Aquí lo tenemos. Esto, veis que empiezan a cambiar ciertas cosas respecto a la pintura renacentista. Y es que empiezan a utilizar colores más oscuros, paletas más oscuras, empiezan a representar personajes en posturas como más como cansadas, como que se mueven, como buscando naturalidad, pero al mismo tiempo, fijaos en la cara que tiene como de aburrimiento, ¿no? Este personaje. Pues este sería una representación de Baco, que es el dios del vino y de las juergas de los romanos, pero está representado ya a un estilo barroco. Es decir, a los pintores les gusta recrearse en las frutas, en los detalles de la ropa, en los pliegues, en la naturalidad del movimiento, aunque no sea un movimiento, digamos, de estar firme y bonito para la foto, pero que sea un movimiento natural. Empiezan a buscar principalmente naturalidad. Y dentro de esa naturalidad empiezan a representar escenas de la vida cotidiana de la gente. Aquí vemos la lechera. Este es un cuadro holandés. Los principales centros de arte durante esta época serán Italia, España y Holanda, o bueno, Flandes. Y, en cada sitio van a haber unas características propias, ¿vale? Pero que todos tienen en común el ser barrocos. Lo que pasa es que el barroco pues, se va a manifestar de una forma diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo barroco de Italia. Este sería de nuevo Caravaggio. Y aquí está representando una vez más a Baco. Pero fijaos qué expresión, que no es precisamente guapa, sino que es un poco una mirada viva, una mirada así apasionada. Y es decir, que ya no se busca esa armonía que se buscaba en el Renacimiento. Ahora en el Barroco las cosas empiezan a cambiar. Ya digo que el Barroco es el arte propio del siglo XVII. Y el movimiento, la necesidad de mostrar movimiento, lo van a llevar incluso a la representación incluso de figuras religiosas. Aquí tenemos a un santo representado por un pintor español, Paulo Coelho, y veis que prima mucho el movimiento. Parece que todo ahí está en movimiento. Las telas, la ropa, los angelotes, el ángel, el propio santo, todo está en movimiento. Y bueno, es imposible no hablar del barroco y de la pintura barroca sin mencionar al jefe máximo de la pintura mundial de todos los tiempos, que tenemos la suerte de que sea español. Señoras y señores, la pintura de Velázquez. Fijaos el nivel. Esto es nivelazo. Esto es nivelazo. Porque estamos viendo ahí un cuadro representado con un nivel de perfección y de detalle espectacular. Lo más espectacular de este cuadro, sin embargo, es el propio jarrón. A ver, voy a moverlo para que lo podáis ver bien. Y es la forma en la que está representada el agua. Lo voy a ampliar. La gota de agua de esa ánfora, de esa jarra. Fijaos la grandísima perfección que hay de saber representar esa gota de agua, ese brillo, todo eso con pinceles y óleo. Es espectacular. Las figuras tienen emoción, tienen naturalidad, tienen vida. Aquí vemos otro cuadro de Velázquez, Diego Velázquez.
nació en Sevilla y fue pintor de la corte de tanto de Felipe III, el último Felipe III ya, digamos, bueno, Felipe III no vivió mucho tiempo, y sobre todo Felipe IV, que esto es la época en la que el Imperio Español empieza ya a mostrar signos de agotamiento. Estamos hablando de los Austrias menores, y esto es lo que se conoce como siglo de oro español, porque tanto en las artes como en la literatura fue la cima de las artes y la literatura de nuestro país. Muchas obras, El Quijote, El Buscón de Quevedo, a Quevedo lo hemos visto en clase, lo hemos comentado, son de esta época y son verdaderas figuras mundiales. En todos los países los estudian y como podéis ver por la calidad, pues se tratan de imitar. Esto es un nivel, como diríamos, top. Y sigamos para adelante. Hay más cuadros de Velázquez que quiero que investiguéis vosotros por vuestra cuenta. Y vamos a ver ahora la arquitectura barroca. Y en el barroco ocurre que en la arquitectura empiezan a buscarse formas más cargadas, expresar más digamos, más carga en lo que se produce, es decir, hay movimiento y el movimiento se obtiene recargando mucho más las figuras, es decir, las formas arquitectónicas. A ver, que estoy en ello. A ver. Pintura barroca. Arte barroco, arquitectura. Como podéis ver, fijaos que el edificio está mucho más recargado. Esto será algo característico del barroco. El barroco se reconoce en que está bastante más recargado, pero también en que empiezan a aparecer formas redondeadas y también en que empieza a utilizarse algunos elementos que hasta ese momento no se habían utilizado, como será la columna salomónica. Es decir, una columna que ya no tiene nada que ver con las columnas que se hacían a imitación de los romanos, sino que es una columna, como veis, así digamos como trazando una espiral como un tornillo. Y siempre que veáis una columna de estas, estaréis delante de una obra barroca, es decir, de una obra del siglo XVII. Entonces, en las iglesias es muy común encontrarse lo que son los retablos detrás del altar que tengan este aspecto dorado y con columnas salomónicas. Esto es muy característico y es muy común en España. Os lo vais a encontrar incluso en iglesias que son a lo mejor por fuera góticas, pero luego en época barroca le pusieron lo que es el fondo del altar con este tipo de decoración. Esto, claro, va por gustos. Hay quien lo considera demasiado recargado y no le gusta. Y bueno, no se puede hablar de barroco sin hablar de escultura barroca. Y si tenemos que hablar de escultura barroca, señores, agárrense los cinturones, porque esto todavía se pone más interesante. Voy a hablaros solamente de un señor, porque estaría bien que investigaseis vosotros más, pero es, bueno, el amo, el boss máximo de la escultura barroca. Señores y señores, con ustedes Bernini. Vamos a ver las pasadas de arte que era capaz de hacer Bernini. Pues, por ejemplo, esto.
Es decir, vemos que siguen en el barroco, siguen utilizando los motivos de arte clásico, o sea, las leyendas, los mitos clásicos. Aquí es Apolo persiguiendo a Dafne. Esto lo leímos, si mal no recuerdo, o a mí ya se me ha ido puede ser que se me haya ido la cabeza, pero creo que lo leímos en una lectura en lengua castellana, que pidió ser transformada en árbol, se transforma en árbol cuando lo va a alcanzar. Pues aquí tenemos a Dafne, que su pelo empieza a transformarse en hojas de laurel, y sus manos también, justo en el momento en que el dios Apolo le está dando alcance. Fijaos qué nivel, qué calidad. Y aquí voy a enseñaros otra que es también de gran nivel, y esto es el señor Bernini. Fijaos, esta escultura el rapto de Proserpina. Aquí Zeus está raptando a una chica llamada Proserpina, y mirad esa mano sobre el muslo, eso es mármol. Es decir, no es barro, no es arcilla, no, es mármol que está esculpido con martillo y cincel. Es decir, que esto es la forma que tenía de divertirse, ni videojuegos ni narices. Dame un martillo, dame un cincel y vas a ver lo que te hago. ¿Cómo es posible recrear así sobre un mármol la carne humana tan bien representada, que parece que le está cogiendo ahí el murlamen, y que está apretando los dedos en la carne? Eso es espectacular, eso es nivel top de calidad, porque pensad que eso es piedra, eso es un bloque de mármol. Aquí tenemos otro ejemplo, este es el David de Bernini. Esto en cambio es un motivo de tipo bíblico, de la historia de la Biblia, David contra Goliat, él está ahí blandiendo su honda. Vamos a ver detalles más de cerca, esto es visto desde otro ángulo, y vamos a ver sus facciones, como él no descuidaba detalle. Y fijaos que si en el arte renacentista las expresiones eran relajadas y tranquilas, fijaos aquí la expresión de determinación, de decir, me cachis en la mar, te voy a meter una pedra que te voy a aviar. ¿Veis? Ese gesto que tiene ahí, lo vemos aún más en detalle. Fijaos qué expresión de determinación, hasta de cabreo, de decir, me cachis en la mar, que te meto. Pues eso es ese nivel de arte, eso es Bernini. Nivel top. Y termino Bernini con otra imagen, que es el éxtasis místico de Santa Teresa, que era una santa de la época, y ahí la vemos que se queda privada, ahí viene un ángel y tal. Fijaos los ropajes que detalladamente están hechos, y siempre es todo revuelto. En el barroco las cosas son revueltas, quieren mostrar movimiento, agitación. Ya no es esa calma que había en el Renacimiento. Y bueno, pues me estoy alargando bastante, que llevo media hora larguita ya. Vamos a pasar al neoclasicismo. En el neoclasicismo llega un momento que se hartan de tanto exceso del barroco, porque al final todo puede llegar a cansar, y deciden volver otra vez a los modelos de la antigüedad clásica, esta vez fijándose incluso más en Grecia que en Roma. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de edificio, este está en Francia, y es un calco de un templo griego. Esta es la época, que esto ya es el siglo XVIII, en el que los reyes adquieren bastante poder, los países ya están configurados como son actualmente, o sea, configurados que ya España ya es España, Francia ya es Francia, etcétera. Entonces el rey acapara poder, y es lo que se llama despotismo ilustrado, que esto lo tenemos que terminar de ver en el tema de la Edad Moderna, y es cuando los reyes dicen, mira, yo quiero ser un tío, sí, muy culto, voy a cuidar a mi pueblo, pero mi pueblo no decide nada, ya decido yo por ellos, ¿vale? Entonces los reyes, los déspotas ilustrados, los reyes de esta época, pues hacen grandes edificios que quieren convertir a lo mejor en museos o en bibliotecas o en pinacotecas, que es museos de pintura, o academias de ciencias, etcétera, y lo hacen majestuoso e imitando templos griegos, etcétera. Entonces, ejemplos de esto, pues hay muchos repartidos por el mundo, y por ejemplo, este es español, que esto es la Puerta de Alcalá. Esto está en Madrid.
Y fue hecho, si os fijáis arriba lo veis, Rege Carolo Tertius, o sea, tercero, rey Carlos III. Y en el año ahí lo podéis ver, 1700, y no lo digo para ver si a vosotros me lo vais a decir, porque este es ejercicio para... o sea, que le dais a pausa, y esto es un ejercicio que me tienes que contestar hoy en Ciencias Sociales. Vamos a ver más ejemplos. Este ejemplo está en Berlín, esto es la puerta de Brandenburgo, y fijaos que en el neoclasicismo vuelven incluso a poner, digamos, la techumbre sobre los pilares en línea recta. Esto se llama arquitrabe, ¿de acuerdo? Entonces vuelven a lo más antiguo, que era la época griega, y están imitando el arte griego por completo. Este otro es un ejemplo famosísimo, que es el Arco de Triunfo de París. Está en Francia. Fijaos qué pequeñita la gente al lado. Son nada, como bichitos ahí al lado, como pulguitas. Y este otro ejemplo que os pongo ahora es la Gliptoteca de Múnich, que es también un buen ejemplo de arte neoclásico. En literatura el neoclasicismo no fue tan bueno. En pintura podéis buscarlo, aunque en pintura es un poco un estilo demasiado relamido. Es mejor, quizá mejor el barroco, pero eso va por gustos. Y os invito a que indaguéis sobre ello. No me extiendo más porque es el vídeo más largo que he hecho hasta ahora. Y espero que, es que como es apasionante y quería enseñaros todo esto, pues teníais que verlo, ¿de acuerdo? Así pues, recordad que son 3 estilos: Renacimiento, se inspira en la antigüedad clásica, se abandona el gótico, se desarrollan las cúpulas redondeadas; el barroco, las formas se retuercen, se busca la complejidad de la vida, imitar el movimiento, no se evita lo oscuro, lo siniestro, lo desagradable. Muchas pinturas son oscuras, eso se llama tenebrismo. Y en cambio, el neoclasicismo, por contra, es como decir, mira, me he cansado del barroco y me voy al otro extremo contrario. Es decir, más renacimiento que el renacimiento. Neoclasicismo, rechazo los excesos del barroco, es el estilo propio del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, como es el siglo de donde empieza realmente a nacer la ciencia. Pues quieren volver a las líneas rectas, a hacer las cositas bien hechas. Y por eso esa importancia que le dan a este tipo de figuras, de formas arquitectónicas durante el neoclasicismo. En fin, que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. A mí se me ha ido aquí la olla grabando y espero que os haya gustado. Es muy bonito y os invito a que indaguéis en el arte, porque es una experiencia muy bonita, ¿de acuerdo? Y que nos llena el espíritu y la cabeza de ideas positivas, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta pronto.